Hoy traemos al canal el nuevo Model 3 Highland, pero ya si seguís nuestro... no. Hoy traemos al canal el Model 3 Highland 2025 Performance, la versión más radical de esta nueva gama del Model 3 Highland a día de hoy. Tiene 460 caballos, tracción total y acelera de 0 a 100 en 3,1 segundos. Cifras que aparecen, vamos, apabullantes con respecto a modelos competidores, incluso con motorizaciones térmicas. Pero en el vídeo de hoy, además de dar un pequeño repaso a las diferencias de este modelo Performance con respecto al 3 Highland, vamos también a comprobar qué tal va en la carretera y si es tan buen deportivo como nos indica la marca. Vamos a ver si lo que promete Tesla es cierto. Dentro intro y empezamos. Sí, señor. Te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo. Lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción. Probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar. Lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar. Motor encendido, listo para empezar. Comenzamos el repaso exterior. Este coche, si lo queréis ver también en profundidad de cómo me quedan los asientos y todo eso, pues os recomiendo que vayáis a la prueba del Highland 2025 que tendréis en el canal. Hoy vamos a repasar este Performance, pero más al detalle con el equipamiento que trae de diferente. A nivel estético, el coche lleva paragolpes tanto delantero como traseros totalmente nuevos. En este caso vemos estas entradas de aire para mejorar aerodinámica y este split en carbono que va por toda la parte baja, que le da un toque también deportivo a toda esta silueta, con toda esta zona también sellada, pero con esta línea más aerodinámica para que fluya por esas entradas de aire. Vemos estos faros delanteros muy bonitos con la firma lumínica LED. Vemos también aquí en el capó esta arista que marca hasta este lateral, el logo de Tesla, y justo tenemos el farolero aquí delante. También vemos estas llantas forjadas, también específicas para este modelo Performance. Vemos allí la pinza de freno en color rojo, que también es un equipamiento específico para el Performance, y la llanta es de 20 pulgadas forjada y la medida 235/35 de perfil, ¿vale? En este caso monta unas Pirelli P0 que van específicas para el modelo eléctrico, modelo T2, ¿vale? Vemos aquí todo el tema de cámaras, todo vamos igual como en la versión Highland normal. Aquí en la parte trasera podemos también echar un vistazo a estas gomas, como veis, muy bonitas. También las pinzas en rojo y las medidas de los neumáticos traseros 275/30 R20. Y bueno, en la saga también encontramos, como os he dicho antes, un paragolpes específico con ese difusor también más marcado que mejora la aerodinámica, le da ese estilo deportivo a esta saga, y este alerón muy bonito en fibra de carbono que le da un toque especial a esta trasera. Los pilotos también muy bonitos, y por supuesto la firma, que no es el modelo Plate, pero nos indica que es la versión más performance del Model 3. Aquí un vistazo de la trasera. ¿Qué tal? ¿Os gusta? A mí además este color y esta combinación le sienta de lujo a este modelo Model 3 Performance. Vámonos para adentro. Vamos a ver las plazas delanteras. Y diréis, ¿pero por qué solo repasas la parte de las plazas delanteras? Bueno, es donde sufre, digamos, el mayor cambio estético y donde podremos ver mayor detalle, ¿no?
sobre todo por estas butacas delanteras con este estilo semi-bucket, muy bonitas, además sujetan muy bien, tienen buena sujeción lumbar y la zona baja, son confortables, son ventiladas también, y tenemos aquí por supuesto la firma Performance en este pequeño elemento, donde suele llevar en otros modelos esto en abierto para estas butacas deportivas, pero aquí Tesla lo incorpora de esta manera para especificar realmente en qué modelo estamos. Mucho detalle en carbono, aquí en el salpicadero, en algunos detalles también en el interior. Vemos también la firma lumínica LED que va por todo la parte de puertas y salpicadero, y por supuesto toda la parte de pantalla que tiene también algunos detalles específicos para este modelo. Bueno, los detalles específicos lo tenemos aquí en la parte dinámica. Encontramos los modos de conducción, Relax, estándar e insano, donde ya tenemos toda la potencia a nuestra disposición. Vemos la conducción y maniobra para manera deportiva o estándar. Tenemos la parte de piloto automático, que en esta unidad lo tenemos activado, ligera, la dirección, estándar o dura, y tenemos la parte de circuito para Track Mode, donde podremos tener, bueno, infinidad de configuraciones a nuestro modo de conducción. Incluso podremos, aquí tenemos derrape predeterminado, donde aquí, bueno, podemos ir agregando perfiles. Aquí han agregado esta configuración por ejemplo M, esto algún o la marca o algún colega periodista ya ha configurado estos perfiles, y aquí, bueno, tenemos esta configuración M, no sé a qué se refiere, dejémoslo allí, y donde podremos tener el equilibrio de conducción, donde podremos tener subviraje o sobreviraje. Aquí está totalmente en sobreviraje para que tengamos más baile desde la parte trasera, ¿vale? Aquí tenemos asistencia a la estabilidad, donde podremos reducirlo, incluso eliminarlo, freno regenerativo para ir tener esto guardado. Bueno, toda esta configuración Track Mode está disponible para esta versión del Performance. Incluso aquí vemos el cambio automático, tracción libre, bueno, asientos, toda la configuración típica de Tesla en sus modelos, ¿vale? Y bueno, aquí por supuesto el coche se mantiene con la misma estética en la gráfica, no hay variación, en eso mantiene el Performance aquí especificado, y la verdad es que está bastante bien. Podremos cerrar la puerta de manera automática, pero no la vamos a cerrar porque tenemos allí la cámara. Tenemos aquí toda esta zona, huecos, guantera, y el volante, que bueno, no tenemos ninguna parte de limpias ni intermitentes, va todo aquí integrado en el volante. Y aquí en la zona alta, bueno, tenemos la parte de emergencia si queremos accionar la parte de mando de cambios. Aquí se nos activa automáticamente para poner la marcha, y es lo que vamos a hacer ahora mismo, salir a la carretera y os cuento qué tal va este Model 3 Performance en la carretera. Vámonos. Bueno amigos, vamos a probar en carretera este Model 3 Performance. Tenemos 460 caballos en dos disposiciones, es decir, dos motores eléctricos. Vamos a desactivar la advertencia del límite de velocidad para que no se nos meta ruidos, aunque mantenemos la parte visual de alerta, ¿no? Esto, igual que en el Model 3, tanto de Dual Motor como simple motor simple, aquí en el Dual Motor, pero con un nuevo motor en el eje posterior para esta versión Performance, nos permite llegar a esos 460 caballos, que dan cifras apabullantes de aceleración de 0 a 100 en tan solo 3,1 segundos. Una velocidad máxima permitida que nos deja el coche alcanzar 262 km por hora. Esto únicamente en vías que lo permitan, pero aquí en España sabemos perfectamente que no. Un coche que tiene una rigidez mucho mayor en el chasis. Tenemos mejoras aerodinámicas, mejoras en la suspensión, mejora en los casquillos, mejora también en todo el tema de Silent Blocks.
todas estas partes de suspensión, frenada, todo es mejorado para la versión Performance, además de los detalles estéticos que ya habéis visto, las llantas forjadas de 20 pulgadas y por supuesto este motor en el eje posterior de nueva factura, de nueva producción para Tesla, y no llega a ser un Plaid, que ya lo hemos probado en sus dos versiones, la Model S y en el Model X, tendréis la tarjeta por aquí, ya hace un año o así. Y bueno, tocaba ya ponernos al volante de este Model 3 Performance, ya probamos también el Model 3 Highland, pero tocaba probar la versión más picante, ¿no? Una versión que realmente para quien busca algo de deportividad, este coche le va a entrar sí o sí por los ojos, ¿no? Y digo, buscando deportividad, ojo, para quien esté valorando la versión eléctrica, ¿no? Una versión como el Model 3, pero que quiere tener algo de deportividad. Este coche no es solamente algo, es mucho más. Un coche que promete muchísimo, ofrece una dinámica espectacular. Todo lo que tiene el Model 3 que nos gustó mucho, lo único, la parte de autonomía, pero es normal, que ahora hablaremos de ello. Es un coche que tiene una dirección muy directa, una frenada, como os he dicho, increíble, frena muy bien, no ha acusado ningún tipo de fatiga, pero ya os digo, es un coche que para sus 460 caballos es abismal cómo se mueve este coche, ese par inmediato. Y ahora mismo vamos, como os avancé antes, con la parte dinámica, la aceleración en modo insano, ¿vale? Ya lo dejamos allí, tenemos relax, perfecto para ir en tu día a día, en tráfico, sin ningún problema. Pues es un coche que puedes usar perfectamente en tu día a día porque el coche va a administrar muy bien todo el tema de consumos, y tú con la dosificación del pedal, además ir en un modo relax, va a ayudar a que vayas sin ningún problema en tu día a día. Ahora vamos por una parte de pavimento irregular, apenas se percibe algún grillo, pero de mandos que llevamos aquí y en esta consola, pero muy sutil, o sea, muy poco el grillo que ejerce en el coche. Pero en cuanto a puertas, la verdad es que apenas se puede percibir algún tipo de grillo. Es una unidad que ya tiene 10.000 kilómetros y que, bueno, obviamente, como sabéis, prueba tras prueba, hay quien lo trate mejor o peor, pero para eso están las pruebas, ¿no? Para ponerlo un poco al límite, o al límite, si es posible, y traerles a vosotros nuestras sensaciones. Ahora vamos a ir a un pequeño tramo donde vamos a ver cómo reacciona a nivel de curva, a nivel dinámico. Los intermitentes, como os he dicho antes, los tenemos ya en el volante y automáticamente ya vamos un poco más rápidos. El coche responde muy bien. Al tener esta parte regenerativa, que la podemos también regular, prácticamente es ir solo a pie de gas, ¿no? A pie de electrones, ir con el acelerador a punta de pie, aceleramos, automáticamente retiene, pero la dirección es muy directa, responde muy bien. Tenemos ayudas activadas, por supuesto, y en cuanto pisamos a fondo, es que es una aceleración abismal lo que acelera este coche. Un poco freno, entra muy bien en curva, sale muy bien en curva, la dirección es impecable y ya os digo, es un coche que merece la pena probarlo. Te vas a divertir muchísimo. Lo único, para los más apasionados del mundo del motor
y lo entiendo perfectamente porque me pasa. Es una emoción, es algo, un par inmediato, lo tienes todo, pero te quedas con una sensación extraña de que no sabes, hay algo que te falta. Y sí, señores, yo lo lamento, me gusta, no digo que no me gusta estas alternativas eléctricas, pero tener tanta velocidad, tanta efectividad, pero sin tener ese sonido de un motor haciendo rugir esos cilindros, 8, 10, 12 cilindros, y tener ese escape al sentir los cambios, no sé, disculpad, quizás es algo ya nostálgico, pero necesito esa parte, ¿no? Esa parte donde hay esa comunicación con el coche. Aquí, digamos que es una efectividad al 96, 98%, ¿vale? Que el coche prácticamente te lo hace todo, tan así que parece un simulador en la vida real, por supuesto, donde ese 2% o ese 4% está en tus manos. En algún error que cometas, pues el coche puede tener su frenada, puede tener toda esa parte de asistencias a la conducción, que aquí en Tesla es muy alta. Incluso tenemos el autopilot con algunos apartados incluso en desarrollo beta. Aquí en este modelo lo tenemos todo integrado, lo hemos probado, se selecciona aquí, en este caso lo podremos dejar con el doble clic o un solo clic, y nos va dejando aquí la estela en nuestro carril como un efecto arco iris, ¿no? Con colores, y él va gestionando también toda esa parte de piloto automático, ¿no? Gestionando la marcha del coche. Eso sí, no va a llegar a frenar al todo, pero sí que va haciendo toda la parte de frenadas necesarias para tu ir en el tráfico, ¿no? Algo que es muy útil para el día a día, pero quizás ya para llevarlo a un modo más deportivo obviamente no lo vas a usar, ¿no? Pero sí puedes tener las ayudas de frenada, de control de carril, todo eso para mantener un mínimo de seguridad en tus trayectos. Y bueno, este coche, ya os he dicho, tiene un chasis más reforzado, tiene también la parte frontal con todos los refuerzos necesarios en caso de impacto. El coche ha sido, vamos, muy bien hecho a medida para esta versión Performance, pero obviamente es un coche que la marca homologa más de 528 kilómetros de autonomía al 100%, tiene una batería de 75 kilovatios que puede y admite cargas rápidas hasta 250 kilovatios, y una opción también, por supuesto, en los supercargadores de Tesla, de cargar en unos 15 minutos unos kilómetros bastante buenos, entre 200 kilómetros, 150 a 200 kilómetros en tan solo 15 minutos, ¿no? Con esta recarga rápida. Y eso, vamos, es tomarte un café o ir al baño, al servicio, y ya está, ¿no? Y ya tienes allí más kilómetros a tu disposición. En cuanto a esta autonomía, más de 528 kilómetros, es complicado. ¿Y por qué digo complicado? Porque nosotros al 100% hemos cargado y lo máximo que nos ha llegado es a 480. Yo apuesto, y si eres un propietario de un Model 3 Performance, déjalo aquí en los comentarios, que esa autonomía sí puede llegar bastante cercano, teniendo consumos bastante bajos, ¿no? Y aquí es donde entra el juego, como siempre en todos los coches. En este caso nosotros estamos haciendo, por supuesto, varias pruebas. Tenemos una parcial de 310 kilómetros a 20,1 kilovatios hora, ¿vale? Y tenemos la corta que hemos hecho en el día de hoy para hacer esta pequeña prueba a 60 kilómetros prácticamente, y tenemos un consumo de unos 18,7 kilovatios hora. Así que estamos en una horquilla bastante interesante, entre 18 a 20 kilovatios hora. Si vamos siempre a muerte con este coche, pues obviamente esos consumos de 20 se van a ver bastante elevados, ¿no? Porque seguramente, como nos ha pasado en algún momento que hemos visto, supera los 21, 22 kilovatios hora, ¿vale? Fácilmente. Obviamente, esto es como todo. Si vas siempre a muerte, los consumos te darán exactamente igual, porque quieres disfrutar del coche, son 460 caballos y te da un poco igual.
y esa autonomía que os he dicho, 480 kilómetros, también me parecen, vamos, normales para un coche con estas prestaciones. La parte de manejo, pues bueno, simplemente reseñar que es como todo, ¿no? Te tienes que acostumbrar a no llevar ningún chisme aquí para tanto los intermitentes, altas o la caja de cambios o los limpias, todo lo llevas aquí en estos mandos. Llevamos el volante totalmente normal, redondo, con buen tacto, buen grosor, un tacto que quizás aquí Tesla debería haber rizado un poco el rizo, ¿no? Un tacto quizás más deportivo, quizás mezclar Alcántara aquí con la línea roja, quizás, bueno, me hubiese gustado encontrar un volante también con un toque picante para esta versión Performance, ¿no? Para que tú notes ya en el volante que estás ante un deportivo en esta nueva era y con la firma de Tesla, por supuesto. Bueno amigos, ¿qué puedo tener en este Model 3? ¿No? En este Model 3 Performance puedo tener lo que busco quizás prácticamente en casi todos los coches, ¿no? Deportivos, en un M3, en coches con ese alma más deportiva, ¿no? La gama RS de Audi, en un GTI ya nos quedamos bastante cortos, ¿no? Por supuesto. Pero buscamos esa, o un Golf R, por ejemplo, aunque es un compacto, no es una berlina. Pero este coche ya he visto muchas reseñas, menciones sobre la parte que es que va por las versiones M, ¿no? A un M3 básicamente. Y yo, con mi sincera opinión, yo creo que es muy importante salvar las distancias, ¿no? Porque estamos ante una era, sí, electrificada, que tenemos que ser conscientes de que es lo que hay ahora a día de hoy, y que sí, que es un coche que tiene unas prestaciones muy interesantes y que puedes pasártelo muy bien. Pero sinceramente, en un coche, en este caso un M3, tiene sensaciones totalmente, que veis un poco de aceleración, pero sí, esto tiene un par inmediato y que vas a obtener, vamos, increíbles sensaciones. Pero en un M3 tendrás lo que siempre has querido, obviamente también con toda la parte nueva que implementa las marcas, porque ya están obligadas por normativas y por todos los desarrollos y más de que llevan, pero siempre vas a obtener ese sonido de escape, ese ronroneo de motor, que aquí no lo vas a tener. Entonces yo sinceramente soy quizás un poco pesado, aunque en muchos vídeos me sacáis de contexto, pero yo quiero dejar claro que estos son alternativas, aunque por política o como le queráis llamar, nos quieren meter a calzador estos modelos. Intentar no dejarse llevar por eso, ¿no? O por los vídeos de turno que hay, que bueno, quieren es hacer clickbait y ya está, ¿no? Esto hay que estar muy claro que estos son alternativas y son opciones que hay en el mercado. El que quiera tener un coche eléctrico porque le apetece, pues que se lo compre. Estamos hablando en esta versión Performance de 55.000 euros, ¿vale? Un precio, hombre, para lo que tiene este coche de equipamiento, potencia y todo, y prestaciones, yo creo que es un precio bastante interesante. Pero obviamente, si tú eres un petrolhead, una persona apasionada del motor y que obviamente quiere tener un coche deportivo con ese sonido de escape y tal, caja de cambio, hombre, es totalmente entendible que te vayas por un M3 o por modelos similares. Es totalmente entendible. Pero no con eso vamos a matar o acribillar este tipo de modelos. Esto está para quien quiera este tipo de coches, punto y pelota. Yo incluso me valoraría de tenerlo, de poder tener el dinero de llegar a este coche, de permitírmelo. Yo digo, oye, este puede ser un coche para mi gusto, para mi modo de conducir, perfecto para el día a día, porque es un coche que tengo la potencia allí disponible para cuando quiera disfrutar de una conducción deportiva. Pero si quiero ir tranquilo, hago así, voy a la parte dinámica, pongo estándar o relax y ya está. Aquí acelero y el coche tiene una aceleración totalmente gradual y es un coche perfecto para el día a día. Entran los niños detrás o personas adultas perfectamente. No olvidéis, si queréis ver cómo queda el coche, altura, maletero y todo, tendréis la prueba del Model 3 Highland, ¿no? Aquí
hago siempre un poco la vista para que veáis cómo es esta unidad, la parte de atrás, el maletero, sus capacidades. Tenemos también maletero en la parte delantera, lo que comúnmente se llama fraletero. Pero aquí os digo, es un coche que perfectamente puede ser en tu día a día, pero tienes esos 460 caballos a tu disposición. Que en los otros coches también, pero digo, bueno, quiero tener un coche con mi etiqueta 0 emisiones sin ningún problema, pues voy por este coche, ¿por qué no? Y a lo mejor me compro un M3 para cacharrear el coche, ponerlo a tope, un coche incluso que, ¿por qué no entro a circuito? ¿Este coche puede entrar a circuito? Sí, ya habéis visto, os he enseñado que tiene incluso opciones electrónicas en el software, que es aquí la cabeza de este coche, el cerebro, y que podremos gestionar esa parte a nuestro gusto para obtener el coche a nuestra manera, ¿no? Y todo esto él electrónicamente va gestionando esa repartición o esa entrega de potencia en cada motor. Si queremos que su viraje más sobreviraje, bueno, a nuestra manera lo vamos seleccionando y como habéis visto incluso lo podemos guardar con perfiles. Entonces, este tipo de coches, 55.000 euros, me parecen, vamos, incluso hasta muy buenos para lo que nos ofrece, tanto en prestaciones y todo. Cosas a mejorar, ya os he dicho, por ejemplo, me hubiese gustado un volante quizás más acorde a un modelo performance. Aquí está ligeramente achatado, pero bueno, buscar darle una vuelta para tener un volante un poco más cañero, ¿no? Un poco más deportivo. Hay demasiado minimalismo en estos interiores de Tesla y creo que Tesla ha querido mantener su estilo con pequeños detalles, ¿no? El carbono en ese elemento, sí, está muy bien, pero yo creo que el volante, y perdonar, pero yo creo que hubiese sido un punto muy a favor de un modelo performance para este Model 3. Agradecemos a Tesla España la sesión de este Tesla Model 3 Performance y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, es totalmente gratuito. Tendréis una opción de pago que es el garaje de Supermotor, donde con un pequeño monto mensual podréis estar en la parte privada, WhatsApps, adelanto de los vídeos, preestrenos y vídeos privados que hay en el canal y bueno, todo eso disponible para vosotros, pero eso es totalmente a elección vuestra, ¿vale? Y dejarnos un like si te ha gustado este vídeo, compártelo en tus redes sociales y por favor también seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.